y me pongo a diseñar el inmueble, pero desde los materiales de construcción hasta las lámparas, es decir, cerámica. Y aquí también los lavamanos, diseñar los lavamanos e integrarlo todo, ¿verdad? Por cierto, los lavamanos fueron tallados aquí por los canteros de Quetzaltenango, aquí del Cerro La Pedrera. Y, o sea, todo ha sido artesanal, en ladrillo, en un poblado de Nacional Tejar, que desde la colonia ha venido fabricando ladrillo para la antigua Guatemala especialmente. Entonces yo les envío mis diseños y ellos me los fabrican. Y lo mismo pasa con los herreros, con la cerámica mayólica que en Puebla tiene una tradición, en la antigua también. Entonces, la misma historia, hago mis diseños con motivos mayas y pues y luego me los fabrican, ¿no? Pero eso me llama, eso es lo que he venido trabajando últimamente, los últimos 10 años, y no creo que vaya a cambiar la línea, ¿verdad? Más bien consolidarla, pero esa arquitectura contemporánea y tratando de revalorizar lo nuestro, lo local y particularmente lo maya. O también temas, por ejemplo, la casa de mis padres en Tecpan, Guatemala, está inspirada en el traje ceremonial de la localidad, traje típico, ¿verdad? Entonces atrás en el jardín hicimos formaletas inspiradas en ese traje, y al desencofrar esas formaletas, pues quedó el concreto marcado en relieve, ¿verdad? Y ladrillo también. Entonces, eso es lo que ha venido. O por ejemplo, un inmueble en San Lucas, es otro poblado pequeño que está en un cerro Luz. El motivo de inspiración fue el nahual del propietario, que es un amigo mío, un biólogo. Él tiene como nahual el Tijax. Y ese fue el motivo de diseño en la planta arquitectónica, en los ladrillos y en otra serie de elementos arquitectónicos. Pues en eso estaba, me llamó, ese fue el mensaje que la dimensión local, ¿no? Muy bien. Tuya el día de ayer, ¿verdad? Entre otros. Y pues sí. Muy bien. Muy bien. Más cosas que resonaran o que de alguna manera les provocaron. O sobre las que quisieran que volviéramos antes de comenzar. Bueno, a mí lo que me llama la atención es, aquí en Xela, y casi con los mismos actores, se armó un colectivo que se llama Amalgama, pero no funcionó colectivo. Ahí nos quedamos. Y lo importante aquí es, bueno, el desafío que tenemos es, yo estoy encantada con el grupo porque todos casi nos conocemos. Tenemos cariño, somos interdisciplinarios, estamos con la misma necesidad, ¿verdad? Esa como frustración, no sé, entre frustración y querer hacer. Y a mí me llamó mucho la reflexión en, por ejemplo, ir construyendo un discurso local, creando categorías, prácticas, ir más encaminados a eso, ¿verdad? Es un desafío. La ciudad tiene mucho que dar y aquí hay mucho talento, ¿verdad? Y hay mucho desafío para que esas prácticas, que el arte se genere como una práctica social, para ir masificar, que se haga el formalismo al revés, que se masifique un tipo de discurso, ¿verdad? Entonces, eso me llamó mucho la atención, la reflexión, ver cómo, ¿verdad? Le damos otra vez vida al juego, ya que somos casi los mismos actores que estamos. Muy bien, más cosas. Más cosas que le hicieran reflexionar la sesión de ayer, cosas que quedaron en el aire, ideas que le gustaría que retomáramos. Bueno, tal vez de que trabajo en conjunto de las distintas comunidades artísticas es lo que hay que reforzar tal vez en la ciudad, pero hay que empezar desde un planteamiento personal de los creadores, porque en la ciudad, ya estando dentro de un pequeño círculo de artistas, se crea mucha
evolucionar ese concepto de que los artistas debemos de trabajar en conjunto para gestionar los proyectos. Ajá. Y no, en lugar de no apoyarnos, que era lo que se estaba haciendo hace un par de años, o bueno, así lo sentíamos algunas personas, era en lugar de tener oportunidades, nos cerraban y nos bloqueaban esos sistemas. Sí. Entonces, por experiencia personal, ¿verdad? Yo podría decir de que si se apoya a algunos artistas, digamos, no todos van a responder como uno espera, pero siempre hay ciertos elementos dentro de cada proyecto que se hace que son funcionales y que ya teniendo como una recopilación de personas, creo que con ellas es con las que se debe empezar a trabajar proyectos en este momento en la ciudad para intentar rescatar un poco lo que ya se tiene y promover nuevas cosas. Muy bien. ¿Más cosas? Cuando hiciste la pregunta ayer, ¿cómo definirían ustedes la ciudad de Quetzaltenango? Como que la respuesta no quedó muy clara. Ajá. Y como que no está consolidado el concepto de Xelajú, de Quetzaltenango, como ciudad. Entonces, como podemos aquí proponer también, y no es algo nuevo, por ejemplo, hace 20 años yo tuve la oportunidad, un poquito más, 21, de trabajar aquí en mi práctica. En el centro histórico de Quetzaltenango, y poco tiempo después surgió el apoyo de la Cooperación Española como una escuela-taller que, por cierto, va a regresar. La restauración de la fachada, la oficina del centro histórico, etc. Pero la propuesta en aquel entonces, hace 21 años, sí que es necesario retomarla, pienso yo, y que vendría a consolidar el tema de Quetzaltenango como una ciudad cultural, es el de los corredores patrimoniales. Partiendo de aquí del Parque Centroamérica, cuatro puntos cardinales. Hacia el sur sería el barrio San Antonio, que ya existe una plaza revitalizada, un corredor peatonal y un corredor patrimonial también hacia el sur. Otro más hacia el norte, que sería la Cuesta de San Nicolás, rematando en esa plaza que anteriormente existió el templo de San Nicolás. Hacia el este sería el corredor de San Sebastián o Parque Bolívar, donde existió antes ese templo de San Sebastián. Y hacia el oeste, el corredor del Calvario, rematando en la Plaza del Calvario. Y entonces ver ese entramado, que una parte es colonial y otra parte es más interesante porque tiene una trama prehispánica, de origen prehispánico, verlo no como un problema ni como una debilidad, que las calles sean estrechas en el centro de Quetzaltenango y que sean con una topografía quebrada. No hay que verlo en ningún momento como una desventaja. Desventaja podrá ser para el vehículo, pero aquí en el centro ya no deberán entrar vehículos. O sea, tenemos que trabajarlas peatonalmente. La ciudad para el peatón. Privilegiar al peatón y en segundo lugar, en tercero, se quedan los vehículos que se estacionen en la periferia. ¿Verdad? Eso vendría a darle vida a la ciudad y a rescatar la parte cultural, pero también la parte económica. O sea, no hay que verla mal, no hay que ver tampoco la cultura no únicamente en términos de identidad sino que también que venga y que le genere, que mejore la economía. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos identificando como un eje o un corredor también cultural en la parte desde el Cunó hasta el Monumento a la Marimba. Hay diferentes espacios, ¿perdón? Sí, el Templo Minerva, que es un monumento, pero no está siendo, o sea, hay que trabajarlo como un espacio vivo, un espacio cultural vivo. El Templo Minerva, la estación central la estación de ferrocarril, que es un centro cultural, también hay que revitalizarlo. El Parque Benito Juárez hay que rescatarlo, revitalizarlo, etcétera. Y ampliar un poco, no digo que se convierta en peatonal, no, sí, pero sí ampliar un poco el área peatonal y en algún momento también la ciclovía para rescatar ahí, trabajar un eje cultural y eventualmente un museo de arte moderno y contemporáneo en donde ahorita existe un campo de fútbol, por ejemplo. Esa es una posibilidad, pero sí valdría la pena consolidar y trabajar la parte
cultural de Quetzaltenango con proyectos de este tipo. Eso me va a dar pie ahora, vamos a hablar de eso, el recurso a la cultura como estrategia de transformación urbana, ¿no? Es decir, le conversaré de algunos ejemplos y algunas implicaciones y algunas respuestas ciudadanas también a esos proyectos, ¿no? Que muchas veces han funcionado priorizando en realidad la explotación económica y digamos la orientación top-down, o sea, de arriba hacia abajo, ¿no? Y como que la ciudadanía era un efecto colateral de esas intervenciones y no una parte constitutiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, me gustaría volver más adelante sobre eso. Pero déjenme que quizás retome como tres ideas que ponían ustedes sobre la mesa en sus intervenciones. Una era la dimensión local, la colaboración, y la otra noción que me llamó la atención que usaban era la de apoyo. Y esto está interesante porque creo que sería muy útil que intentáramos desprendernos y deshacernos de una noción que en última instancia creo que marca un horizonte articulado en términos de competencia, de competir entre artistas, ¿no? entre mi obra personal, ¿no? Mi exposición, mi catálogo, mi trabajo de taller, y el resultado de eso es la disgregación, de una suerte de, como les decía ayer, que dice Gregory Cholet, ¿no? De que hablaré ahora más adelante, ¿no? Esta suerte de ejército de mano de obra de reserva, ¿no? Que cuando sea necesario será utilizado por el entramado comercial, ¿no? Mainstream del arte, pero mientras tanto está en una situación precarizada, pero subjetivado como competidores, ¿no? En una suerte de entramado, pues sí, en última instancia neoliberal, ¿no? Me parece interesante, ¿qué tal si intentamos pensar más bien en términos de colaboración y de apoyo y de intercambio? ¿Sí? ¿Qué pasaría si en realidad no vemos que el trabajo que hacemos con otros sea excluyente, sino más bien que entreteje, que abre, ¿no? Espacios o zonas o ámbitos de experimentación y de encuentro y de intercambio en el sentido precisamente de tejer, ¿no? Y de elaborar conjuntamente en lugar de pensar individualmente? Algunos de los casos en los que les comentaré en la sesión de hoy apuntan en esa dirección. Sí, apuntan en esa dirección. Fíjese que lo que plantea el arquitecto a mí me llama mucho la atención porque, digamos, es como el pequeño talón de Aquiles de Quetzaltenango y se une con lo que usted plantea. Primero es bajar a unir, estar conscientes de la no competencia y de la colaboración. Es mi inquietud, mi preocupación, cómo se puede hacer y generar esa cultura de lo común. Porque aquí en Quetzaltenango ha pasado una cosa, digamos, con el plan de ordenamiento territorial que tiene la ciudad, fue un estudio que pagó el Banco Mundial, en la misma línea de Arzú. Esta nueva administración municipal, pues ni modo siguió ese dictado, porque somos un pinche protectorado, ni modo. Pero aquí ya avanzó de tal manera la aprobación a nivel jurídico del plan de ordenamiento territorial, así muy neoliberal y todo, pero ya había algo, ¿verdad?, para ordenar la ciudad y hacer lo que el arquitecto plantea. Pero vienen grupos de poder y con intereses nefastos que destruyen que ese plan se ponga en marcha. Y sí hubo esa capacidad política y de grupos paralelos que bloquearon eso. Incluso eso está como muerto aquí. Y el gobierno municipal no tuvo la capacidad ni la estrategia, ni la capacidad política, ni la fuerza tampoco ciudadana, porque no son validados legítimos, perdieron esa legitimidad y dejaron caer ese proyecto por esa fuerza negra, oscura, que bloqueó, no porque fueran críticos ante el plan de ordenamiento territorial, no, solo porque querían bloquear la acción de un gobierno municipal que pudiera valirse de ese, que agarrara ese discurso como propio para... Pero a mí me preocupa eso, pues que pequeños grupos bloqueen megaproyectos así, que se pudieran desneoliberalizar un poco con intervenciones políticas colectivas con otra. Se puede hacer, pues, pero aprovechar todo eso que viene, pero sí me preocupa cómo, porque salen pequeños grupos y la colectividad se
queda pasiva viendo todo eso. Lo cierto es que la ciudad se ha convertido en los últimos, digo, y dependiendo obviamente de los procesos de cada una de las ciudades, ¿no? Pero se han convertido en nodos de producción económica y su territorio en un ámbito de extracción de recursos, es decir, de producción de plusvalía, ¿no? De una manera aceleradísima. Digo, no que hace falta que demos ejemplos, aunque les mostraré después algunos, ¿no? Pero no solo en las grandes capitales, o sea, no estamos pensando solo en Barcelona o Nueva York o Berlín o Londres, ¿no? Donde evidentemente la escasez del territorio, ¿no? Está ligada precisamente a estrategias de especulación, sino en ciudades de provincias. En ciudades de provincias, es decir, donde ciudades que habían sido marcadamente o agrarias o de una industrialización textil, por ejemplo, o minera media, es decir, que no había generado como una gran infraestructura, el territorio se ha convertido para los grandes propietarios y propietarios medianos en lugares de producción de plusvalía. Y eso normalmente va en contra o entra en conflicto con intereses ciudadanos o con la de construir, digamos, una forma de ciudadanía que no pase por la privatización de la ciudad, en este sentido, ¿no? Vamos a retomar a partir de donde nos quedamos ayer. Yo intenté enfatizarles dos ideas. Digo, había obviamente ramificaciones a partir de ellas, ¿no? Pero una es que pensaran en las prácticas artísticas como modos de hacer que están inscritos en condiciones sociotécnicas y económicas generales. Ya esto suena muy abstracto, es decir, durante el capitalismo industrial yo les llamé la atención sobre el trabajo del Arts and Crafts, ¿no? De William Morris, este intento de volver al trabajo manual, gremial, humanizante, piensa él, ¿no? Un trabajo que no fuera alienado como el que producían las fábricas, sino un trabajo que era aquel que estaba caracterizado de una manera definitoria por el arte, por la práctica artística, ¿sí? Pusimos otros muchos ejemplos, hablamos de otros ejemplos del constructivismo soviético, ¿no? De la Bauhaus y de cómo hay un nuevo paradigma, una transformación socioeconómica en la década de los 60-70 que apuntaría a eso que algunos sociólogos han llamado un modelo de producción postfordista, que pasaría por la desobjetalización, por el papel fundamental que va a pasar a desempeñar la información, ¿no? como emplazamiento de producción de plusvalía, el papel central que va a jugar la creatividad, lo que llamábamos la vida puesta a trabajar, y cómo en ese entramado se produce una reestructuración también de las prácticas artísticas. Es decir, lo que intenté llamarle la atención es sobre el hecho de que el arte es un modo de hacer, que no está disociado de los modos de hacer en general. ¿Sí? Ese fue como el primer bloque. El segundo en el que nos quedamos era hacer una distinción entre lo público, lo privado y lo común, si se acuerdan ustedes, ¿sí? Y donde cerramos la sesión de ayer era intentando hacer ver que lo que el arte podía producir era precisamente, dado que era un modo de hacer, al igual que el resto de modos de hacer, es decir, que implicaba como modos de asociación, sí, modos de articulación de las maneras de producir, pues, interrogar en qué medida lo que el arte podía producir era su propio modo de subsistencia, es decir, el propio modo de subsistencia de esa práctica. Entonces, tomamos como matriz conceptual la definición que Elinor Armstrong hace de la idea de los comunes, ¿no? Los comunes sería una suerte de práctica intermedia, intersticial o híbrida entre lo público y lo privado, donde lo público habíamos dicho que estaba asociado con aquello que pertenecía a todos, idealmente a la ciudadanía, ¿sí? Pero que era regulado verticalmente no por la ciudadanía, sino por el Estado. Es el Estado el que provee las bibliotecas, el que decide que hay un parque natural y a qué hora se entra y a qué hora se sale, ¿sí? Es decir, ahí eso es muy importante porque efectivamente lo que lo común va a compartir con lo público es la tenencia colectiva de algo, pero no la forma de gobernanza. La gran diferencia es que la forma de gobernanza de lo común no depende de una estructura que, digamos, planee sobre ella, sino que es producida por la propia comunidad, ¿sí? El segundo rasgo aquí tendría precisamente que ver, en vínculo con lo privado, en que lo común en realidad no está abierto a todos. Lo común se articula a través de un grupo de prácticas que mantiene ese recurso, ¿sí? Lo que Elinor Armstrong pone como ejemplo son recursos finitos, vamos a decir, ¿no? Es decir, hablamos de los bosques, por ejemplo, ¿no? O de bancos de pesca, o de un río.
lo que llama la atención a Armstrong es que hay una codependencia. La subsistencia del recurso, es decir, que siga habiendo un bosque, va a implicar que siga habiendo una comunidad. Si acabas con el bosque, se acabó la comunidad. O si se acaba el banco de pesca, se acabó la comunidad. Entonces hay una codependencia, vamos a decir así. Lo que yo les planteaba, o bueno, lo que acabamos planteando el día de ayer era, ¿podemos imaginar que el trabajo artístico lo que produce son comunidades de práctica? Es decir, claro que va a producir gráfica o cuadros o instalaciones o fanzines, ¿no? O puestas teatrales o performance, ¿no? Pero, ¿y si lo que está produciendo en realidad es una forma de subsistencia? ¿Y si lo que produce es la propia comunidad artística? Donde la comunidad no es previa, sino el resultado de la práctica. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque, como le intentaré llamar la atención hoy, en realidad es clave que la manera de operar, esa forma de hacer que podemos vincular al arte de los comunes, tiene que ver con la capacidad de reunir a un conjunto sumamente heterogéneo de actores, que no tienen por qué ser necesariamente artistas profesionales, que no tienen por qué ser necesariamente gente del teatro o de la música o de la gráfica, y que pueden perfectamente ser de todos esos ámbitos. ¿Sí? Voy a intentar poner más adelante un ejemplo de esto. Pero esto que les cuento no es una ocurrencia mía. O sea, si hacemos un breve recorrido, y hay literatura al respecto sobre el arte o los experimentos de colectivización y de agrupación en la historia del arte del siglo XX, nos vamos a encontrar, y no solo del siglo XX, del arte moderno en general, o sea, del siglo XIX en adelante, nos vamos a encontrar con múltiples ejemplos. Le propongo aquí 3 textos. Este es este es un colectivo, un volumen colectivo de Gregory Cholet y de Black Stimson, que se llama El colectivismo después de la modernidad. ¿Sí? Y esto es interesante porque haces un rastreo de estrategias de trabajo de colectivos artísticos después de la modernidad. O sea, después de la modernidad se refiere de la década de los 60 más o menos en adelante. Que es el mismo recorrido que hace, bueno, un recorrido similar al que hace en este otro texto suyo, que se llama Dark Matter, Arte y Política en la era de la cultura empresarial. ¿Sí? Dark Matter es un término que Cholet toma de la astrofísica. En la materia oscura en astrofísica se supone que lo que detecta un microscopio, es decir, las estrellas, eso que es visible porque hay un trasfondo de energía que es invisible, que no es visible y que hace posible los destellos y detectar pues aquello que es notorio, ¿no? Ante esos dispositivos sensoriales, ¿no? Entonces dice Cholet, en el mundo del arte pasa una cosa similar. De esto hablábamos ayer. En realidad, para que brillen ciertas estrellas o ciertas luminarias como genios o como artistas, que es la historia del arte con la que estamos familiarizados, tiene que haber todo un trasfondo de productores culturales que les sirven como asistentes en el estudio, como editores, como correctores, como montadores, pero que no aparecen como esas grandes luminarias. ¿Me siguen en este diálogo? Entonces es muy interesante porque, de hecho, si lo piensan ustedes, si piensan cómo funcionan las escuelas de arte, funcionan, y a mí eso me parece sumamente perverso y problemático, pues, funcionan con la lógica de producir artistas genios. Es decir, que eres un artista que vas a tener unas ciertas habilidades, que vas a trabajar en tu estudio, que vas a ser competitivo con el resto de compañeros que tienes en clase, que vas, sí, es decir, como si te forjaran para competir en el mercado. Y lo que ves, si prestas un poco de atención, es que la gran mayoría de esos artistas, la inmensa mayoría de esos artistas, no van a sobrevivir vendiendo obras en el mercado. ¿No? Entonces, ¿qué tipo de formación le estás proveyendo? Y no solo en el sur global, en el norte global también. Es decir, la gran mayoría de artistas que hacen una notoria inversión en formación en grandes escuelas de arte, en realidad, y lo veo en caso de muchos jóvenes artistas mexicanos que logran salir, yo que sé, van a Goldsmith, por ejemplo, que es como una de las grandes escuelas globales de arte, ¿sí? O van a Nueva York, ¿no? A NYU, ¿no? O van al Pratt Institute y vuelven para ser profes en las escuelas que los formaron a ellos mismos. Es lo que han llamado la perversión de la formación artística. Es decir, que aquello que forma la escuela es a gente que va a acabar siendo profe, que va a seguir formando a gente, cuyo horizonte, en el mejor de los casos, va a ser seguir formando a gente.
porque no se van a poder insertar en la escuela, en escuelas de arte. A mí esto me recuerda, y es muy difícil desbloquear esta lógica, ¿no? Me recuerda en Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que como saben es una iniciativa, ¿no?, de la Organización de Estados, ¿no?, de UNESCO, que cubre, o sea, que va desde Argentina hasta México, tiene como sedes en muchos lugares. Quito, en Ecuador, tiene una de las sedes más importantes, y no me pregunten por qué, tienen un espacio de artes, tiene un espacio, tiene un arte actual, se llama, una sala de exposiciones, y entonces yo tuve oportunidad de colaborar con ellos en alguna ocasión, y entonces querían abrir una maestría en artes. Y entonces me pidieron que evaluara el programa y que diera recomendaciones al respecto. Entonces, Flaxo lo que tiene es antropología, o sea, tiene antropología, ciencia política, sociología, ciencias sociales, pues. Entonces me mandan un programa de estudios en el que lo que quieren formar los chicos es en pintura, grabado, escultura. Y le dije, pero vamos a ver, espérate, tienen una escuela de ciencias sociales. ¿Para qué? Para empezar no tienen la planta docente, tendrían que contratar la planta docente, pero para formar a estudiantes que van a tener exactamente el mismo perfil que cualquier estudiante que salga de una escuela de artes, no solo de Ecuador, sino del continente. ¿Por qué no hacen un programa que en realidad permita trabajar con antropólogos, economistas, sociólogos y hacer investigación artística? Y no les parecía concebible. Bueno, unir las ciencias. ¿No les parecía concebible? Porque parece que, perdón, no lo hicieron. O sea, hubiera sido una escuela, una maestría única en América Latina, sí que no en el continente. Es decir, perdón, no, en Flaxo, Quito, en Ecuador. Entonces, a donde voy con esto es que hay una suerte de presuposición en la forma en la que los artistas son subjetivados en la escuela. ¿Qué tal si en realidad los formaras para hacer colectivos autogestivos de subsistencia? ¿De dónde se obtienen fondos? ¿De dónde provienen esos fondos? ¿Cómo pueden gestionarlos? ¿Cómo pueden, y ahora les mostraré el caso de algunos, ¿no?, de algunos colectivos, cómo puedes en realidad hacer estrategias mixtas? Trabajar en cierta parte, produciendo material para el mercado, pero el dinero que obtienes lo inviertes en proyectos que no son comerciales. ¿Sí? O sea, en lugar de enseñar ese tipo de estrategias de subsistencia, en realidad lo que siguen haciendo es subjetivando individualmente a los artistas para competir entre sí a la espera de que venga alguien, un galerista, ¿no?, un crítico, un marchante de arte, a seleccionarte y subtraerte de esa condición de precariedad. Que dicho sea de paso, ni siquiera, o sea, que estés en una de las grandes galerías, en OMR o en Corimanzuto, no implica que vayas a salir de la precariedad. No implica, yo conozco muy pocos artistas que tengan un salario mensual por su galería. Pero eso que mencionas, digamos, es una cuestión que no ocurre solo en las cuestiones del arte, ¿verdad? Sino que existe en todas las carreras profesionales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros como antropólogos tenemos mucha relación con arqueólogos, ¿verdad? A partir, digamos, del trabajo que estamos realizando. Y si te das cuenta, son dos mundos aislados, ¿verdad? O sea, la arqueología en Guatemala anda en sus propias líneas, sus propios caminos, su propia estructura. Incluso ellos mismos son un propio grupo, ¿verdad? Separado de toda la cuestión, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando se trata de producir conocimiento o de trabajar en proyectos interdisciplinarios o multidisciplinarios, que sería el caso, ¿verdad? Porque no se llega a esos niveles, nunca se llega, ¿verdad? Sino que únicamente tenés profesionales trabajando en su propia área y después una persona que recopila la información y a lo mejor formará algunos contenidos, ¿verdad? Pero en realidad el trabajo nunca va en una doble vía, ¿verdad? O sea, nunca llegas a comprender el total de lo que estás haciendo, que al final de cuentas, digamos, es el sentido capitalista, ¿verdad? De no entender todo lo que ocurre, sino que únicamente tu pequeña porción. En lo que hablábamos ayer, digregar, es decir, que seas una parte que ignora el resto de los elementos, ¿no? En realidad, que no tengas como la capacidad de producir, circular, controlar, o sea, como articular todo el proceso, digamos, ¿no? Sí. Mi ámbito como que es el mejor que hay sobre todos los demás. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, un ingeniero civil con un arquitecto, qué difícil es que lleguen a consensos. Y no digamos dentro de las ciencias sociales o con otras ciencias, por ejemplo, alguien que haya estudiado matemática, no, las ciencias sociales no son una ciencia. Y entonces deslegitimamos todo el trabajo de los demás y vemos el mundo solo desde nuestra pequeña ventana que nos crearon.
Y entonces, el artistas, antropólogos, son toda la bola de hippies que hay ahí en la calle haciendo bochinche en algún momento. Los deslegitiman frente a la sociedad. Y entonces, al habernos creado como que cortaditos cada uno en su espacio, no nos dejan integrar muchas otras actividades, porque entonces yo pertenezco a la élite de los abogados y notarios y nadie entra en ese grupo. Y entonces no permito que ingrese la forma de ver el mundo de los demás. Y entonces nos aislamos. Lo que proponían hace rato de crear corredores patrimoniales. Pero digámosle eso, por ejemplo, a los compañeros de las agrupaciones indígenas. O digámosle eso a quienes transportan mercadería. ¿Cómo le va a cerrar el paso a quienes transportan, no sé, a quienes bajan, por ejemplo, los productos del llano del Pinar? Si ellos están consagrados en pasar por el parque para ir a dejar su producto a la terminal, por ejemplo. Ese tipo de situaciones son las que cuestan integrar en una visión de ciudad, en una visión de sociedad sobre todo. Entonces decía la compañera, la cuestión del plan de ordenamiento territorial que se deslegitimó, no por cuestiones claras como tal, sino por intereses concretos de algunas personas que no consideran la idea de una cuestión de ordenar la ciudad para el bien común, sino para el bien individual. Y que cuando estamos en el momento de toma de decisiones, pues no tenemos el valor para poder afrontarlo. Y cuando queremos que las personas que están fuera apoyen a esa toma de decisión, pues no se tiene el apoyo. Pero más que todo es por haber portado a las disciplinas como legítimas en cada espacio y no integrarnos a todas las demás. Entonces decía, es muy difícil aquí en Quetzaltenango encontrar espacios de discusión donde haya, por ejemplo aquí, creo que no tenemos a ningún abogado. Una jurista, sí. Una abogada. Tenemos un arquitecto, ingenieros, y no solo ingenieros en cuestiones civiles, sino que, por ejemplo, los ingenieros en informática, los ingenieros en electrónica, los psicólogos, y vamos siguiendo, pero vamos construyendo. Ahora, ¿dónde están todos los demás que tendrían que participar aquí? Un contador de auditor público y demás situaciones para que realmente veamos el mundo desde todas las perspectivas que hay. Aquí hay algo interesante que dices en esta suerte de tensión entre el bien común y el bien individual. Lo que hemos advertido en las últimas décadas es que el bien común ha dejado de ser adecuadamente gestionado por el Estado. O lo ha ido privatizando, o las propias élites económicas y políticas han ido como cooptándolos en beneficio propio. Lo que me llama la atención en un texto, por ejemplo, como este de Claire Bishop, es cómo el arte puede ser un recordatorio de que hay estrategias de producción de un bien común desde grupos, es decir, desde abajo hacia arriba, pues. ¿Sí? Ojo, no quiere decir que el arte, o sea, el trabajo que pueden hacer como eso, diseñadores o gente que trabaja en las artes vivas, ¿no? O en el cine, vayan a ser el motor de una transformación. No, no, son laboratorios de experimentación de lo común. Son laboratorios de experimentación de lo común. Entonces, ella hace un recorrido en lo que llama el arte participativo, ¿no? En el siglo XX, y dice que hay como tres momentos muy interesantes donde hay un campo de fuerza muy potente en términos de experimentación del arte colaborativo. Ella no habla exactamente del arte común, ella habla del desbordamiento de la figura del artista individual en favor del trabajo colaborativo, ¿sí? Y de que la práctica artística es un modo de subsistencia colectivo, ¿sí? Entonces, ella marca como tres momentos. 1917, obviamente vinculado con el constructivismo soviético y el inicio de un proyecto en el que el arte va a tener un papel fundamental en reimaginar y poner en marcha una ingeniería de redefinición del espacio de vivencia social o común. Ya veíamos ayer algunos ejemplos, ¿no? Es decir, como los constructivistas querían diseñar desde los carteles para, ya se me olvidó el nombre, los chupones, ¿no? Así como ¿no? Hasta máquinas para volar, pasando por jueguitos de té,
Es decir, donde el arte estaba articulado transitivamente con un proyecto de transformación social. Dicho sea de paso, esto dura nada hasta que Stalin llega al poder. O sea, para 1929-30 se acabó el proyecto. Y la Bauhaus igual, cuando llegan los nazis al poder, ven, en el 1933 se cargan el proyecto. O sea, aquello está claramente vinculado con una idea de empoderamiento ciudadano, y eso no es admisible para un Estado vertical y dictatorial en última instancia. Lo último que quieres es el empoderamiento de la ciudadanía. Es interesante, en ambos casos, tanto en el Tercer Reich como en el stalinismo, van a reivindicar la pintura figurativa. Hitler era un nefasto pintador de acuarelas. Pintor, he dicho pintador. Pintor de acuarelas, ¿sí? Y toda, digamos que la selección que hacen de arte degenerado, si se acuerdan ustedes, ¿no? Es decir, como todo ese arte que considera, es arte que está vinculado con el expresionismo, con la abstracción, es decir, con la ruptura de los modos de representación hegemónicos. Lo mismo que le pasa al stalinismo con la abstracción dentro del proyecto constructivista. Les parece que es una aberración, que el pueblo no entiende eso. Y es muy interesante porque en realidad lo que está revelando eso, algo que veíamos ayer, es que el arte puede ser un lugar de experimentación no solo visual, no solo de los modos de ver, social, y eso es una amenaza para la estructura hegemónica estatal, sobre todo de un Estado represor. Lo último que van a permitir es precisamente los experimentos, digamos, que tengan que ver no solo con modos de visualización, sino con modos de organización. Eso los van a cancelar. Tercer momento que marca... los dos siguientes momentos que marca Claire Bishop, 1968, ahora les mostraré algún ejemplo, y 1989, con la caída del muro de Berlín, que sería en el que estamos, y que no solo la caída del muro de Berlín, y ayer lo mencionábamos, ¿no? En qué medida en realidad la caída del muro de Berlín hizo imaginable un comunismo sin Estado y sin partido. Eso es lo que me parece que es muy interesante, y que en realidad es un comunismo social, pues no un comunismo estatal. Y digo, cuando me refiero a comunismo es, o sea, olvídense que es difícil olvidarse de las connotaciones que tenemos asociadas con eso. Estoy hablando del cuidado de sí tomado colectivamente, de eso estoy hablando, de que nos cuidemos entre nosotros, ¿no? No delegar en el Estado o en el partido, sino en nosotros como sujetos, como agentes, como mayores de edad, no como sujetos tutelados, ¿sí? Entonces, ese primer momento que retrata Bishop sería ese que estaría vinculado, yo me iría más atrás con el Art and Craft también, ¿no? Pero con el constructivismo y con la Bauhaus. El segundo del 68, que todo el mundo piensa en el Mayo francés, no, en América Latina hay todo un conjunto de experimentos muy poderosos en realidad sobre estrategias de organización artísticas. Quizás el que seguramente conozcan porque ha sido muy estudiado y se ha convertido como en un caso muy popular es Tucumán Arde, que es un proyecto que se hace en Argentina en el 68 por todo un colectivo de artistas que responden a un proceso de cierre de las fábricas de los ingenios azucareros, ¿sí? En la región de Tucumán, y entonces los artistas entienden que lo que tienen que hacer es articular toda una estrategia discursiva que visibilice cuál es el problema social. Dicho de otra manera, que si lo que querían era denunciar la situación de decrepitud o de desarticulación social que eso provocaba, lo que no podían, sobre todo porque estaban en plena dictadura de Onandía, lo que no iban a hacer era pintar un cuadro. Pintaban un cuadro y lo llevaban, un cuadro de denuncia que iba a ver quién exactamente, y que además no lo iban a dejar que lo expusieran, una exposición de fotografía denunciando la penuria, quién iba a ver aquello. Entonces lo que generan, y esto es muy interesante, es su propio mecanismo de difusión social. Entonces recurren a la pinta o al grafiti, al stencil, al stickers, a los carteles que ocupan en el espacio público. Creo que no hay, aquí, a exposiciones, se ve muy mal, perdón, pero exposiciones con información, con foros de discusión, es decir, lo que producen es, si se dan ustedes cuenta, las propias condiciones de circulación de aquello que están investigando. No se trata de producir la obra es producir las propias condiciones de circulación. ¿Sí? Este es un caso modélico, pero hay muchísimos más, ¿no? De hecho, en México, esto de Víctor Gripo es muy interesante, que lo invitan. Gripo es un artista también argentino, conceptual, o se vincula con el arte conceptual, que obviamente el arte conceptual y esta noción del arte colaborativo vienen muy de la mano, porque digamos que el arte conceptual lo que hace es restarle importancia a la producción del objeto, ¿en favor de qué? Bien de la idea, del mensaje, de la información, o bien a favor de la experiencia, ¿sí? De los procesos, en detrimento del objeto.
Y esto es interesante porque si lo piensan ustedes, si el arte es una experiencia, si eso que llamamos experiencia estética, según definen, ¿no?, los teóricos protestantes del arte alemán, ¿sí?, si el arte es una experiencia, ¿es necesario un objeto? O sea, ¿por qué no se puede producir una experiencia directamente poniendo el cuerpo o generando, ¿no?, un lugar de encuentro o interactuando con... Entonces lo que Víctor Gripo, cuando lo invitan a hacer este proyecto como de arte social lo llaman, entonces lo que propone es hacer un horno de pan en, ¿cómo se llama?, una unidad habitacional, ¿sabes?, como cuando tienes un edificio, un condominio, pero público. O sea, donde vivía gente, obreros, gente de bajos recursos, una vecindad, algo así, ¿no? Un multifamiliar, algo así. Y entonces llega allí a la zona entre el multifamiliar y se llega con los ladrillos, con el cemento. Entonces pasa un señor y dice, ¿qué hace usted? Vamos, digo, voy a hacer un horno de pan. ¿Para quién? No, ¿para qué? Para la comunidad. Ah, pues mi cuñado es albañil. Ah, sí, entonces viene el cuñado. Y el cuñado trae al primo, que el primo conoce a uno que es panadero. Y entonces lo que hace, y eso es lo interesante del trabajo, lo que la obra de arte produce es una relación social. Lo que produce es una estrategia de colaboración. Claro, podrán ustedes decir, pero un horno de pan, ¿cómo hace una obra de arte? La obra de arte es la articulación de una práctica autogestiva. No es el objeto, es que pone en marcha. Es que pone en marcha qué tipo de encuentro, de experimentación, de negociación, de traducción. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de un objeto frontera? El objeto frontera es aquel lugar, o aquel espacio, aquel dispositivo que permite la articulación de distintos actores. No estaban ustedes antes quejándose de que no había abogados ni ingenieros, y sí había, ¿no?, en este lugar. Pero en realidad, si se dan ustedes cuenta, lo que puede proveer el arte contemporáneo, cuando hablo de arte contemporáneo me refiero a un tipo de práctica artística que se hace cargo de la experimentación, de la determinación, y que no parte de antemano de un ordenamiento disciplinar, sino que está abierto al contexto, a la práctica y al intercambio. Entonces, con lo que te encuentras ahí es con un lugar de negociación como el horno de pan de Gripo. En México, en el 68, se produce un fenómeno muy notorio, que es, como saben ustedes, ahí se genera un conflicto, en principio anecdótico, entre dos preparatorias, una pelea entre dos preparatorias que es duramente reprimida por la policía. Sí, la policía y en última instancia el ejército entra a una de las preparatorias, que es de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso fue una violación del Estatuto Autónomo de la universidad. Es decir, la universidad no solo elige a sus representantes democráticamente, sino que tiene control y autonomía sobre el espacio universitario. Eso provocó una reacción de los universitarios y de nuevo una represión del ejército. Entonces, básicamente se produjo una bola de nieve mayúscula, que en realidad venía de alguna manera, al igual que en otros muchos lugares, desde Praga a Seúl, pasando por París o Los Ángeles, venía como una situación que respondía a una insatisfacción brutal, ¿no?, con el orden político de la época. Pero lo que me parece interesante es que en el 68 lo que se produjo desde las escuelas de arte fue una suerte de desbordamiento del tipo de subjetividad que la escuela había producido en sus estudiantes. Estudiantes que habían sido formados para hacer pintura de caballete o grabado, firmados por su nombre, empiezan a trabajar colaborativa y anónimamente en producir material para las manifestaciones. Pancartas, stencils, stickers, grafitis, pegotes, ¿sí? Entonces es muy interesante porque eso va a tener un efecto profundísimo. Eso que ven acá son parte de ese proceso, ¿no? Los talleres de producción de pancartas, y además es increíble, creo que no les puse ejemplos, no les puse ejemplos, pero es fascinante. Estamos trabajando ahora se apropian, por ejemplo, el 68 es también el año de las Olimpiadas en México, que lleva el eslogan de las Olimpiadas, que se inaugura el mismo mes que la masacre del 2 de octubre, ¿sí?, que en donde se asesinan vilmente a centenares de estudiantes, es las Olimpiadas de la Paz. Ese es el eslogan. Y entonces es una paloma. El eslogan es una paloma. Y entonces es apropiado por los artistas y por los diseñadores gráficos y reinterpretadas como crítica precisamente a ese imaginario de Estado que se estaba produciendo, ¿no? Estamos trabajando en una exposición ahora que hemos llamado, porque ya ve que se cumplen el 50º aniversario, o sea, los 50 años, ¿no? Entonces hay como muchas exposiciones conmemorativas del 68. Nosotros estamos trabajando en una
exposición que no es una exposición conmemorativa histórica, sino la hipótesis que planteamos es que en el 68 lo que se produjo fue una demanda inasumible. O sea, una demanda de transformación social que no ha sido y no ha podido ser asumida por el Estado mexicano, que se ha traducido básicamente en represión, desde el 68 a Ayotzinapa, pasando por todos los casos que quieran ustedes. Acteal, a Oaxaca en 2006, ¿no? Aguascalientes, en fin, como que se normaliza en realidad la represión de Estado como herramienta de control del descontento social. Eso por una parte. Y por otra, que eso ha producido lo que nosotros denominamos un imaginario social y una gráfica autogestiva. Es decir, hace poco en la Universidad Autónoma de Puebla, por un descontento, los estudiantes tomaron la escuela de historia. Y es interesante porque la gráfica que utilizaban era el 68. Es decir, como que en el 68 se produjo un imaginario visual que sigue operando en esa suerte de lógica autogestiva. Yo iba a decir subterránea, pero no es tan subterránea porque vuelve a aflorar continuamente. Hay como un vocabulario propio de la protesta, vamos a llamarlo así. Pero lo que me parece interesante es que se produjo en la década de los 70 todo un conjunto de colectivos de arte anónimos, o donde se priorizaba lo que luego se ha dado en denominar un tanto equívocamente quizás la generación de los grupos. Un montón de colectivos de arte que tomaron, uno, la calle como lugar de acción, dos, prácticas pobres, es decir, utilizaban la performance, utilizaban el stencil, utilizaban el periódico mural, utilizaban la instalación y que generaron sus propias formas institucionales. Es decir, no recurrieron a las formas definidas de antemano ni por la galería ni por el Estado, ¿sí? Entonces, un montón de colectivos. Esto es el taller de investigación plástica en un trabajo, una performance de denuncia de los desaparecidos y la represión de Estado en Michoacán. Este es el grupo Marzo, que es quizás el más poético, que hace como poemas urbanos con fragmentos así se ve, ¿no? Con fragmentos de texto, y aquí es muy interesante porque si se dan ustedes cuenta replantean totalmente cuál es el destinatario del arte, no es la élite burguesa ni los coleccionistas, el arte es el público en general. Piensen en el horno de pan de nuevo de Grippo, ¿no? Pues me faltó, les quería poner como otros ejemplos, pero en fin, los 70 se marca muy claramente, y no solo aquí, en América Latina. O sea, el grupo CADA en Chile, CAIC en Argentina, NN luego posteriormente en Perú, ¿no? El taller NN de gráfica. O sea, hay montones de grupos que en realidad ven que no hay un espacio para el tipo de articulación de trabajo que quieren hacer en las formas institucionales ya existentes. Entonces los producen ellos mismos. Parte del trabajo artístico es producir sus propias condiciones de trabajo. ¿Sí? Eso sería en torno al 68. En torno al 89 decía Claire Bishop que se produce una crisis, ¿no? Con esta caída del comunismo y de nuevo una reactivación, y es muy interesante. Yo a veces me he preguntado en qué medida todo ese giro social que se da en el arte, eso que llaman arte colaborativo, arte participativo, arte comunitario, la versión neoliberal de eso es la estética relacional, que es un arte de galería, que no sé si están familiarizados con ese discurso, pero ahora les mostraré. Es decir, es un arte colaborativo hecho para las galerías, para los espacios de exhibición y venta, ¿no? Es decir, ¿en qué medida? ¿Cómo les diré? El fracaso, la decepción, el fiasco que significó el proyecto político de emancipación del comunismo, que básicamente generó monstruos, ¿no? Múltiples monstruos. No fue ese fracaso, no fue como se hizo cargo de él en gran medida ciertas prácticas artísticas. Alguien decía ayer no hablar de micropolítica, ¿no? Un término que acuña Michel Foucault años antes, ¿no? Pero ¿en qué medida el gran proyecto de emancipación moderno que tenía que ser liderado por el Estado, por el partido, ¿no? La gran revolución no se convierten en microrevoluciones de la vida cotidiana. Es decir, lo que algunos marxistas decepcionados, ¿no? Como bueno, no sé, Frederick Jameson o Slavoj Žižek denuncian como un giro cultural en la crítica social, en lugar de una crítica económica. Es decir, se abandona la idea de clase en favor de la de activistas que vienen del ámbito del feminismo, ¿no? del indigenismo, y lo que generan son demandas y microutopías, decía, ¿no? Esperanzas. ¿Sí? Entonces, entre ese contexto hay un colectivo que a mí me gusta muchísimo, que es un colectivo que surge en Madrid en el año 91 y que va a desaparecer en el 99, perdón, era imposible desaparecer. Bueno, está interesante eso, ¿no?
que surge un año después de que desaparece, que se marca, cuando surge ya dice cuándo va a desaparecer. Entonces el nombre del colectivo es Preiswert Arbeitskollegen, que es un chiste pues tomado de un alemán macarrónico, pero Preiswert en alemán es el precio justo. Dicho de alguna vez como el precio sin plusvalía. O sea, ¿cuánto vale esto? No, realmente esto cuánto valen los materiales, cuánto vale ensamblarlo, ¿no? Es decir, si quitamos la plusvalía, que es como el gran concepto metafísico del capitalismo, que es lo que produce capital y un margen que es reinvertible para expandir en la lógica de producción del capital, ¿qué ocurriría? Entonces el eslogan es Preiswert, ¿no? Es el precio justo, Arbeitskollegen son como compañeros de trabajo, ¿no? Arbeit es trabajo y Kollegen. Pero lo que más me gusta de la iniciativa de Preiswert es el eslogan, sociedad de trabajo no alienado. No, es decir, como que hay un trabajo que es alienado, que es el trabajo que uno hace porque le pagan para ello, y hay un trabajo que no es alienado. Y entonces para ellos el trabajo no alienado era el trabajo artístico. Entonces todos estos tenían un trabajo alienado, la gente que pasaba por este colectivo y que entraba y salía eran o profesores, ¿no? O eran funcionarios, pero cuando trabajaban en Preiswert, haciendo playeras, stickers, stencils, performance, trabajaban, y yo tuve oportunidad en algunas ocasiones de ver el trabajo del grupo y de sumar, era una fiesta. Y esto me parece que es muy importante porque muchas veces hay una demanda planteada desde el activismo político, ¿no? Que nos trata como idiotas, ¿no? Así como, pero no se dan cuenta que están contaminando, no usen plástico, o sea, te maltratan, pues, ¿no? Y hay una dimensión, si me permiten ponerlo en estos términos, erótica y festiva, que no quiere decir sexual, o sea, erótica quiere decir como material de encuentro, de complicidad, en el trabajo artístico no alienado. Entonces, para mí lo que Preiswert producía en realidad era vida. No estaba produciendo stickers, grafitis o playeras, lo que estaba produciendo era vida, eran lugares de encuentro y subsistencia, e intercambio y colaboración, ¿sí? Entonces ellos tienen, esto es uno de los stickers que hace, que es muy premonitorio, es increíblemente premonitorio. A la gente le pareció un chiste, ¿no? Lo de remuneración de la expectación, es decir, que te pagaran por ser espectador. ¿Pero cómo que te paguen por ser espectador? O sea, por ver. Y efectivamente, es decir, lo que estaban diciendo es que en la sociedad de consumo, o sea, esto no existía Internet aún, y luego no existían las redes sociales, pero el espectador se ha convertido en productor de valor económico. Ver es producir valor. Es decir, cuando retuiteamos, cuando geolocalizamos, cuando le damos like al bar que nos gusta, cuando escribimos una reseña gratis para TripAdvisor, es decir, somos espectadores que en realidad están produciendo los contenidos, ¿no? Están produciendo el valor. Pues Preiswert ya advertía a principios de los 90 esta reconfiguración, pero lo hacía de una manera, insisto, que me parece que es muy importante no perder de vista, porque muchas veces se tiende a confundir estas exigencias de experimentación social que tienen como horizonte la articulación de prácticas colaborativas con la militancia. Y no es militancia, porque prima la experimentación y prima ese lugar de encuentro y de gozo sobre la consecución de objetivos. ¿Sí? ¿Sí me explico con esto o no? Pero no es parte de la praxis eso. A ver. Que si yo formo parte de un colectivo como este, está siendo parte de mi praxis política. Si yo tengo un posicionamiento, entonces eso es militancia, desde mi punto de vista. Bueno, a ver, para mí es un ejercicio político, todo ejercicio es político, en el sentido en el que estamos participando en lo común. Y estos tenían una cosa muy clara, el objetivo de Preiswert decían que era irrealizable, era la toma de los medios de comunicación. Porque entendían que en realidad la clave del control contemporáneo no era la fábrica, eran los medios de comunicación, ¿no? Entonces, claro que era político en ese sentido. En el sentido en el que ayer decíamos que es político cuando eres un incordio, porque te estás desestabilizando como un orden que no es capaz de absorber la demanda que estás planteando. Por eso es político en la gráfica del 68. No es porque haya una pretensión de militancia, no, porque en realidad desestabiliza un entramado que es el que ordena la vida social. Plantea una demanda que no es asumible en esos términos, ¿no? En ese sentido, claro. Yo la militancia la definiría en términos de la consecución de un objetivo. Quiero decir,
híjole, si hacemos un colectivo, o sea, si hacemos una asociación militante que lo que queremos es, yo qué sé, la abolición de la propiedad privada o el derecho a la interrupción libre del embarazo, hay un objetivo. Nuestro objetivo es obtenerlo. Y uno milita por su consecución. ¿Cuál es el objetivo de Preisberg? Era un objetivo claramente imposible, inasumible. Era un objetivo hiperbólico, en ese sentido artístico, claro, ¿no? Pero entonces, claro, cierto, parodiaba esta lógica de la militancia, ¿no? Sí. Pero Diga. a mí me preocupa, digamos, en el caso de que, por ejemplo, desde el 89 hasta esta época, hubo una excepción de la caída del muro y se cae el socialismo de Estado. Pero, digamos, porque van en contra de la planificación, ¿verdad? Quieren quitar todo eso. Pero a mí lo que me preocupa es que como se quitó la economía política, el neoliberalismo ha crecido como una ola, o sea, un anarquismo a eso voy. liberal bien complejo. A eso voy. Mira, lo que planteaba Preisberg, que era háganlo ustedes mismos, hagámoslo nosotros, es lo que el neoliberalismo ha sabido adaptar. En el ámbito del arte les muestro 3 ejemplos para que vean qué es lo que pasó. Esta exposición todavía sigue itinerando. Se genera en 1993 por Hans Ulrich Obrist, que es uno de los supercuradores estrellas, ¿no?, globales. La exposición se llama Do It. ¿Perdón? Sí. La exposición se llama Do It. ¿No? ¿De qué? ¿Sí ven? La exposición se llama Do It y la exposición es un libro. La exposición es un libro que llega a un espacio como este, por ejemplo, y entonces lo que Fabricio va a hacer es poner las instrucciones ahí y que el público cuando llegue haga las obras. Entonces hay obras de Ai Weiwei, de Minerva Cuevas, de Laurence Weiner, de superestrellas del arte. ¿Sí? Entonces, lo que te das cuenta es que lo que está ocurriendo es una delegación del trabajo en el espectador. ¿Sí? Mientras que Preisberg lo que proponía era que el trabajo sirva para autoorganizarnos, aquí lo que empieza a ocurrir en realidad es una delegación del trabajo. Podríamos decir que lo que las prácticas artísticas empiezan a detectar y a capitalizar mediante una lógica extractivista es el trabajo de los demás. Porque en realidad lo que hacen aquí es ponerte a trabajar. Es lo que se pone en el trabajo de muchos artistas neoconceptuales mexicanos de los 90, como Santiago Sierra, que no es mexicano, que es español, pero que en gran medida hace su trabajo inicial lo hace allá. Y es muy revelador, porque todo su trabajo orbita en torno a la extracción del... O sea, todas sus propuestas orbitan, bueno, muchas de ellas, pues, en este periodo al menos, orbitan en torno a la extracción y la capitalización del trabajo del otro. Por ejemplo, aquí lo que hace es tirar unos 50 kilos de yeso en la calle y que los autos al pasar vayan haciendo la figura. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la lógica básica con la que opera toda la idea del trabajo o de ciertos artistas neoconceptuales vinculados con lo que podríamos llamar utilizar lo social como cuenca de extracción de creatividad. Es decir, lo que hacen es sustraer del ámbito cotidiano y llevarlo al ámbito de la galería y capitalizarlo. Bueno, es la misma lógica en la que el capitalismo va a funcionar. Es muy interesante, hay un libro que les recomiendo enormemente de dos sociólogos, son sociólogos ambos, que se llama La nueva lógica del capitalismo, ¿no? Es de fines de los 90, de Boltanski y Chiapello. Luc Boltanski y F. Chiapello. Y el argumento ahí es interesante. Lo que plantean es, dice, ¿qué es lo que ha producido que el capitalismo haya tenido que negociar a lo largo del siglo XX? O sea, el capitalismo, la finalidad que tiene básicamente es producir de una manera amoral, dicen ellos, es decir, hay capitalismo en China, imagínense, ¿no? Desde capitalismo desbocado, ¿no? Neoliberal gringo a capitalismo chino. ¿Cuál es la finalidad? Producir plusvalía. Es decir, que a través de la compraventa se produzca plusvalía, beneficios. Eso que llaman eufemísticamente crecimiento. Crecimiento económico es producir plusvalía. O sea, todo está en función de producir plusvalía. ¿Qué ocurre con la plusvalía? Que es reinvertida. ¿Para qué? Para expandir la lógica de producción de plusvalía.
El efecto colateral de eso, ciertamente, es que tenemos iPhones y iPad y electricidad en la casa, pero ese es el efecto colateral. Ese es el efecto colateral. Es decir, la finalidad no es que tengamos una vida mejor, la finalidad es producir plusvalía. ¿Cómo generando mercancías en la lógica de mercado? Entonces, lo que dicen Chiapello y Boltanski es en qué medida el capitalismo hizo concesiones sociales. Entonces, por una parte dice, bueno, hay una que tuvo que ver con demandas de justicia social, de redistribución de la riqueza, que vino como contrapeso de los sindicatos. O sea, eso que podemos llamar socialdemocracia, y que se acabó. Si hubo, se acabó. ¿Sí? Es decir, que había tal cosa como vacaciones, como que había una jornada laboral, ¿no?, de 8 horas, como que había sanidad pública, como que había educación pública, y que eso se obtenía porque el empresariado cedía recursos al Estado, y el Estado es lo que David Harvey llama capitalismo de Estado. Es decir, que el Estado era el que hacía una suerte era el intermediario en una suerte de pacto social que contentaba a la demanda de la clase trabajadora y a la del capitalismo. ¿Me siguen en esto o no? Si no hubiera esa demanda, ni hubiera habido oposición de los sindicatos, no habría habido concesiones, como estamos viendo. El segundo motor es interesante, dicen ellos, no viene de la demanda de justicia social, sino de la libertad. De la libertad. En torno al 68 se produce una oposición al capitalismo de Estado que tenía que ver con... Ayer les ponía un graffiti, ¿no?, del mayo del 68 francés, que decía la imaginación al poder. Porque lo que estaba cancelado, censurado, pospuesto por el capitalismo de Estado era la subjetividad, el placer, el sexo, ¿no?, la experimentación, ¿no? Y entonces, lo que Chiapello y Boltanski dicen, híjole, la demanda, híjole no dicen, bueno, no son mexicanos, pero la demanda que les plantea la sociedad civil al capitalismo es concedida perversamente. ¿Tú qué querías? ¿No querías ir a trabajar con un horario fijo? Vale, trabaja de freelance, trabaja en tu casa. ¿Tú qué querías? ¿La imaginación al poder? Ok, eres creativo, ¿sí? Produce desde tu casa. ¿Qué querías? ¿Flexibilidad porque te parecía muy rígido? Muy bien, no hay empleo fijo, es discontinuo. Entonces dicen, en realidad las demandas que produjeron estas dos confrontaciones, el capitalismo respondió modificándose a ellas. Pero lo alarmante en su argumento es que dicen que en ese segundo caso, en el caso de la libertad, las prácticas artísticas fueron laboratorios de antemano del advenimiento de las reformas estructurales del capitalismo. Que lo que estaba pasando en los 90, con esto que tú has llamado perverso, no era más que el advenimiento de la lógica de usar la vida puesta a trabajar. Lo que los artistas estaban haciendo aquí de una manera como de broma, cuando Santiago Sierra contrata por una dosis de heroína a unos sujetos para tatuarse en la espalda o a unos pedigüeños les da lo que gana en un día para sostener un muro, ¿no?, durante la inauguración de una exposición en la Galería Enrique Guerrero en el Distrito Federal, lo que está haciendo en realidad es sustraer del ámbito social y capitalizar eso para generar una plusvalía mayúscula, porque obviamente los ingresos que genera Santiago Sierra por vender una obra que le cuesta es básicamente la réplica a una microescala de cómo va a funcionar luego el capitalismo neoliberal, ¿no? ¿Entonces eran laboratorios de las prácticas? Él dice que eran laboratorios, digo, es muy perverso eso que dice, más que perverso, muy simplista, pero eran laboratorios de experimentación de las reformas que iba a cometer el capitalismo. Ciertas de ellas, es decir, yo diría que aquellas que no toman en cuenta que lo que están produciendo son formas de subsistencia sociales, sino aquellas que lo que están haciendo es captar de las cuencas sociales de producción y canalizarlos. O sea, el caso más claro de esto, o sea, es Spencer Tunick. O sea, esto es delirante. Porque no es ya el cuerpo puesto a trabajar gratuito, es todavía más conflictivo que eso. No es que el Spencer Tunick se nutra del trabajo de los otros, es el cuerpo desnudo de los otros, es el deseo de los otros, porque hay un deseo de estar dispuesto ahí, tirado para ser fotografiado. O sea, no es una cosa sencilla de descifrar, porque hay, ¿cómo les diré? Hay un deseo de ser sometido, hay como un deseo último, ¿no?, de ser explotado.
en última instancia, ¿no? Pero el caso más, o sea, me voy a saltar esto, ¿no? Esto es increíble, o sea, la portada de la revista Time en 2006, le dedican la portada en diciembre al personaje del año, que suele ser, yo qué sé, un general, o el Papa, o, ¿no? O a Barack Obama, o yo qué sé. No, este año miren a quién se lo dedicó. A ti, dice. Dice, a ti porque tú controlas la era de la información. Bienvenido a tu mundo. En realidad... Lo irónico es que no es tú controlas la era de la información, sino que controlamos Claro. y sacamos plusvalía de lo que tú estás haciendo un trabajo. Pero el discurso es que tú eres el centro de producción. Pero el caso, hay todo un conjunto de textos que trabajan sobre esto, pero el caso paradigmático, seguramente habrán oído hablar de él, es la estética relacional de Nicolas Bourriaud, ¿no? Que hay chavos que se declaran que lo que ellos hacen es estética relacional. Hay cursos en las universidades dedicados a la estética relacional. O sea, la estética relacional, y parte del argumento de Bourriaud es interesante. Lo que dice Bourriaud es que lo que el arte produce no son objetos, sino relaciones sociales. Hasta ahí está bien. El segundo paso es que lo que hace el arte o ciertos artistas contemporáneos, y esto lo reúne en una exposición en 1996 en Bordeaux, Traffic se llama la exposición, era producir acontecimientos. Solo que los acontecimientos eran producidos en una galería. No era el horno de pan de Gripo. No, tenía que ser producido en una galería donde Ricky Tiravanilla hacía un pad thai, que es con el guiso de fideos y cacahuates, no sé qué. Entonces, la gente llega a la inauguración de la exposición de Tiravanilla y lo que se encuentra es a Tiravanilla y otros cuates a quienes invitaban a cortar, trocear, picar, hacer los fideos, se los comen. Ya no tengo la segunda imagen, la quité. Y lo que queda es la galería ocupada. Entonces, claro, luego que capitalizan eso. Las fotos, la propia experiencia que provoca Tiravanilla, porque Tiravanilla vuelve a hacer la performance en otro lugar. Es la capitalización de la experiencia, donde el trabajo lo ponen los otros. Hay una obra que me gusta usar porque es una crítica muy interesante a la lógica de la estética relacional que hace Carlos Amorales para el mundo del arte, que se llama, Amorales es un artista estrella también de la generación de los 90 mexicanos, que se llama Flames Maquiladora. El eslogan de Flames Maquiladora era Work for fun, work for me. Trabaja para divertirte, trabaja para mí. Entonces, ¿en qué consistía? En que tú llegabas, esto lo monta en la South London Gallery y luego en la Bienal de Venecia. Tú llegabas y lo que había era una especie de, una maquiladora, ¿se sabe lo que es? Una planta de ensamblaje, ¿no? Donde había instrucciones, material, máquinas para hacer tenis de lucha libre. ¿Tenis se dice? ¿No? Como, sí, de lucha libre. Entonces, llegaba la gente y los ponía a trabajar. El público llegaba y el público se ponía a recortar, a coser, ¿sí? Y entonces, cuando conversé con Amorales, porque estaba escribiendo sobre estos temas, sobre el papel del trabajo en el arte contemporáneo, el trabajo delegado, le pregunté, oye, entre otras muchas cosas, digo, oye, Carlos, ¿y qué hiciste con los tenis? Dice, ¿qué tenis? Digo, pues la idea era que produjeran tenis. Dice, nunca se produjo ningún tenis. Nunca se llegó a hacer. Es sumamente perverso. No es solo que delegues el trabajo en otro. Es que en realidad hay una estetización del trabajo de otro. No necesitas ni producir nada. ¿Sí? Lo que haces en realidad es estetizar el encuentro, el trabajo. Entonces es sumamente perverso, porque si la idea que imaginaba Preisberg y los colectivos en los 70 era que el trabajo artístico era un lugar de encuentro, de intercambio, de autogestión, el neoliberalismo ha logrado sustraer y capitalizar esa lógica. Ahora, ¿cómo le damos la vuelta a eso? Entrar y salir de las instituciones, ¿sí? Prácticas instituyentes y mediaciones digitales. Creo que lo que ha pasado es que ha habido estrategias que han puesto en el centro precisamente que el objetivo fundamental es producir las condiciones de intercambio. Es decir, no trabajar para una institución o para un tercero, sino producir sus propias formas instituyentes. Es decir, que lo que producimos es nuestra propia forma de intercambio y subsistencia. Y que al hacer eso producimos gráfica y producimos muchas otras cosas, ¿no? Me gustaría llamarle la atención sobre esto al ligarlo con las mediaciones digitales. Es decir, si hablamos ayer cómo la industrialización fabril lo que produjo fueron modificaciones en las prácticas, tanto de la Bauhaus, del constructivismo, de la abstracción, etc.
cómo en realidad las nuevas condiciones de producción digitales, ligadas sobre todo con la computadora y con la red, ¿no?, que significa Internet, también produce unas nuevas condiciones de trabajo, ¿sí? Y eso ha hecho imaginable nuevas formas de colaboración. Les quiero llamar la atención sobre algunas de ellas, ¿sí? Obviamente vinculadas con prácticas artísticas, es decir, cuando digo artísticas, con prácticas que no están enfocadas a la producción, en principio, de plusvalía, ni están enfocadas a la militancia, sino cuyo objetivo es la propia producción de sociabilidad, ¿sí?, de relaciones sociales. Esta me gusta mucho, que digo, es muy simple en realidad, que se llama la primera frase colaborativa del mundo, de Douglas Davis, que la hace en 1994. ¿Y qué era? Era una plataforma, es el 94, acuérdense cuando Internet había que quitar la línea del teléfono y poner, ¿no?, y esperar, y entonces tu mamá se quejaba porque descolgaba y se oían ruidos, ¿no? Eso ni les ha tocado a ustedes. O sea, hubo una época en la que no había celulares inteligentes, ¿no? Facebook es de 2006, o sea, tiene 12 años, y parece que hemos vivido toda la vida, ¿no?, con Facebook. Entonces, en la plataforma que hace Davis es una frase que todavía sigue abierta, es una plataforma en la que la gente contribuía una frase. La única condición, podía subir, ya conforme fue avanzando el tiempo ya podía subir como audio, imagen, no sé. La única condición es que no podías poner un punto y final, pero podías subir todo lo que quisieras. Palabras sin sentido, fragmentos de un libro entero. Era muy interesante porque lo que ponía sobre la mesa, sobre lo que llamaba la atención esta instalación colaborativa o este dispositivo colaborativo, era lo que iba a hacer imaginable Internet, que eran formas de colaboración anónimas, horizontales, claro, que iban a ser capitalizadas y podían ser capitalizadas, lo van a hacer capitalizadas, es decir, van a ser como sustraídas luego por eso, por Facebook, ¿no?, por Twitter, ¿no?, por todas las estrategias de sustracción de Big Data. Pero lo cierto es que a su vez iba a poder articular formas de organización. Heath Banting hace una performance también en 1994 que se llama King Cross Phone In. King Cross es una estación de tren en Londres. Entonces lo que hace es que en una página web que ven ustedes a la izquierda pone el número, es el 94, pone el número de todas las cabinas telefónicas que hay en King Cross. En Inglaterra puedes llamar a las cabinas. Digo, no sé, en España no se puede. Bueno, no se podía, ya no hay. Pero tenían un número. Entonces tú podías pedir que te llamaran, ¿no? Y entonces lo que hace es que da los números e invita a la gente a llamar en cierta franja horaria, dependiendo del país, del mundo en el que estuvieran, ¿no? Y que podías hacer varias cosas. Llamar en un cierto ritmo, dejar que sonara 3 veces y colgar. Volver a llamar y colgar. O llamar y hablar con alguien que hubiera. Entonces dice Banting que de repente en esa hora se produjo una sinfonía de todas, de las decenas de cabinas telefónicas que había en King Cross. Entonces, de nuevo, lo que estoy diciendo es que esto es un laboratorio de algo. Era el laboratorio de que se podía colaborar rizomática y horizontalmente con gente que estaba emplazada en lugares geográficos sumamente dispersos y hacer que pasara algo, que podías como articular, porque había una mediación digital que podía conectar un conjunto de prácticas que esa mediación hacía posible y que no estaba disociada de la materialidad específica de su lugar de acción. ¿Sí? ¿Me siguen en esto o no? Ok. Esto se va. Hay un proyecto de Banting que se llama Irrational, no sé si conocen, donde hay como, es un reservorio de proyectos que tienen que ver con también empieza como en el 96, 97, 96. Porque ahí está el proyecto de Daniel García Andújar, por ejemplo, que se llama Technologies to the People, que es muy interesante. Él se inventa García Andújar y es muy de la época, porque otro proyecto que les voy a mostrar, que está en Irrational, también funciona con esta lógica. Parasita la apariencia de una corporación. Entonces tiene como una sección de programas, de servicios públicos, de descargables, de información y documentación. Pero en el caso de Technologies to the People, García Andújar lo que hace en realidad es frustrar una expectativa. Parece que la tecnología digital está destinada de una manera como sumamente pragmática a resolver estrategias de comunicación o de mediación. Entonces García Andújar se dedica a frustrar la función de la tecnología. Entonces, por ejemplo, había una colección de videoarte
Entonces tú llegabas y, oh, wow, voy a poder verlo, ¿no? Los videos yo qué sé, de Vito Acconci o de Bruce Nauman o de, ¿no? Entonces empezabas, y decías, tienes que descargarte un software que, bueno, lo descargaba, no, le falta un componente a su computadora que no, entonces se ha bloqueado, reinicia la computadora, entonces como que la idea era precisamente boicotear la tersura con la que los dispositivos electrónicos funcionan y que hacen que no veamos que hay una mediación. Lo que los teóricos de los medios llaman la atención es sobre cómo los medios naturalizan su funcionamiento. Dicho de otra manera, que no vemos las costuras cuando se dan cuenta ustedes, no cuando, pero si tienen, claro, porque los medios tienen costuras, tienen una lógica con la que operan, y una costura, una estructura que excluye otras maneras de operación. Entonces lo que García Andújar intentaba mostrar es muy interesante. Uno de los proyectos que lanza es no un ATM, ¿saben? Las terminales esas donde pagas con la tarjeta, pues, ¿no? En los bares o para homeless. ¿Para qué? Pues si no tenías moneda, no, es que no tengo cambio, ¿no? Pues no, pues tengo un ATM, no, así como que, no, es que el ATM es como la máquina para sacar dinero, es y entonces, no sé cómo lo llaman acá, pero donde pagas con, entonces la idea era, dice, Technology to the People es una iniciativa que está destinada para aquellos que están excluidos por la revolución digital, ¿no? Para indigentes, presos, psicópatas, es decir, como para los descartados por la sociedad. Era muy interesante porque lo que hacía era invertir la lógica. Es decir, que lo que aparentemente Internet conectaba, a la vez desconectaba, dejaba fuera a todo un cuerpo social. Entonces lo que Andújar llamaba la atención era sobre cómo volver a reconectar con esos, ¿no? Y el proyecto de Minerva Cuevas es muy similar, ¿no? Que hace Mejor Vida Corporation, un corporativo cuya finalidad no es generar plusvalía, sino mejorar la vida de la gente. Y entonces tenía distintas secciones, por ejemplo, en servicios tú podías pedir cartas de recomendación. Ibas a pedir un trabajo, ibas a entrar a una universidad y le pedías una carta de recomendación y Mejor Vida Corporation te hacía la carta. O cuando... Sí, nos daba igual. O emitía, en México te sirven los IDs de estudiante, ¿no? Te sirven para obtener descuentos en el transporte público, para entrar gratis en los museos. Emitía carnet de estudiante. Te regalaba stickers, los stickers para el supermercado, para ciertas cadenas de supermercado. Imagínate que te comprabas una botella de Moet Chandon, de champán, ¿no? Que vale, yo qué sé, ¿no? Vale $50, le ponías el sticker encima y cuando pasaba por la caja era 1,50. No, porque no. Entonces era muy interesante, porque la idea era como un corporativo podía como revertir, pero lo que me parece interesante es cómo parasita la lógica en realidad, ¿no? Con la que funcionan esos medios sociales. Esto es un trabajo muy problemático, a mi juicio, de Lozano-Hemmer, pero que creo que apunta en la misma dirección. Lozano-Hemmer hace un proyecto, una plataforma en la que hay, creo recordar que son 18 luces, pues él lo llama alzado vectorial, ¿no? Luces como las luces antiaéreas, ¿sí? En las que a través de la plataforma tú podías reconfigurar las luces. Entonces hay decenas de miles de personas que a través de la plataforma lo que hace es articular, ¿no? Una reorganización en el espacio como inmediato, ¿no? Social. Digo, estamos en la década de los 90, o sea, las plataformas son muy simples en realidad, pero lo que me parece interesante aquí es que estaban haciendo imaginables formas de colaboración que no eran solo de cooptación del trabajo, sino que hacían imaginable maneras de colaborar, de estar juntos, pues. Sí, todos los que les mostré son de los 90 y que son, insisto, son problemáticos porque en realidad todos son artistas que de alguna manera u otra capitalizaron esto como... Pero lo que es interesante es que hacían imaginable cómo la mediación digital podía abrir las puertas a experimentar con distintas formas de estar juntos, ¿no? Esto era como el resultado, pues. Este proyecto, sin embargo, es mucho más interesante. Esto es anterior a la llegada de Facebook o de las redes sociales, de Antoni Abat. Antoni Abat es un artista catalán que trabaja hace distintos proyectos, pues en Sao Paulo lo hace con motoboys. Los motoboys son los repartidores de... Ya ves cómo está UPS y FedEx y eso. En Sao Paulo no hay grandes empresas, sino pequeñas empresas que emplean en condiciones muy precarias, como lo que es Uber ahora,
Dios mío, eso es eso, en realidad. Uber no, pues hay una sección de Uber que es de Uber Eats, pues, algo similar, ¿no? Pero la idea era utilizar autónomos para la distribución no de paqueterías. O trabaja con prostitutas en Barcelona, con comunidades gitanas en Lleida, no, con prostitutas en Madrid, con comunidades gitanas en Lleida, con inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica y con taxistas en el DF. ¿Y qué es lo que hacen? Él pone un anuncio en la prensa donde dice que va a haber un proyecto artístico de colaboración en el que se les va a dar un teléfono, bueno, los convoca, cuando aparecen les cuenta a lo que los invita es, les da un celular que en la época era súper sofisticado, porque permitía tomar fotos, tomar audio y subirla a la red, ¿sí? Entonces lo que los invita es hacer una suerte de cartografía urbana a través de la geolocalización. Entonces, claro, el resultado de eso era que te encontrabas con un mapa construido por los propios usuarios. Estamos en 2004. Es decir, era una visión construida desde la posición de alguien que... O sea, Antonio Abad, imagínense que lo invitan para hacer un proyecto sobre los taxis en el DF. Y él agarra y hace sus fotos digitales estupendas o hace su video. No, entonces lo que dice, no, voy a trabajar con los taxistas. El resultado es esta suerte de cartografía multicoral en la que la implicación última de eso, y es lo que me parece interesante, es que produce una comunidad de colaboración, que cuando el proyecto acaba, cuando el artista se va, cuando la exposición cierra, la página sigue activa, de hecho la pueden ver. O sea, esto es el tipo de material que subieron. Ay, no le subí ningún mapa, porque lo que hacen es geolocalizar, ¿no? Pero lo que me parece interesante es que lo que produjo fue una comunidad de trabajo que subsistió después de que acabó el proyecto. Cuando Tony Abad y el proyecto acaban, los taxistas siguen reuniéndose. Y en Sitio Taxi pasó igual. O sea, ¿qué es lo que estoy intentando llamar la atención? Que hay un tipo de mediación artística articulada a través de un dispositivo, que son las redes que hacen posible de colaboración mediante la telefonía digital, esas redes de colaboración, pues, que continúan después de la intervención artística. Esto me parece que es sumamente efectivo. Porque si se dan ustedes cuenta, lo que hace es articular comunidades de colaboración que van a ir más allá del propio momento de capitalización del trabajo, ¿sí? Entonces, y eso ocurre en muchos de los lugares en los que opera. Sí. ¿Eso el artista lo tenía concebido como una estrategia? ¿Fue un chiripazo ahí que él...? No. Él lo que planea es que haya un proceso de colaboración durante el tiempo que dure la exposición. Claro, el resultado de eso había sido interpretado como que lo que producieran representaciones contrahegemónicas, una visión de la ciudad, que era la que producían las prostitutas o los gitanos o los taxistas, pero lo que no imaginaba, bueno, el más exitoso que le hace que gane el premio Ars Electrónica, el proyecto, es con personas que tienen problemas de movilidad en Barcelona. ¿No? Se llamaba el canal accesible. Y entonces lo que tienes es un canal o una geolocalización de puntos inaccesibles de la ciudad. Barcelona se jacta de ser una ciudad multicultural, accesible, global, y entonces lo que producen en realidad es un mapa de la Barcelona inaccesible. Entonces, el efecto que tuvo fue que el ayuntamiento sacó un mapa que difundió, sacaron de centenares, varios centenares, de miles en realidad, de mapas de la Barcelona accesible que regalaban con los periódicos, para contrarrestar la imagen que estaban produciendo desde esos sujetos que no enunciaban habitualmente. Esa era la idea de Abad al principio, es decir, como que hubiera construcciones de una imagen de la ciudad hecha por los usuarios de la ciudad y no por artistas privilegiados. Pero la implicación que tuvo, que me parece que es mucho más efectiva que esa, es que generó comunidades de práctica que subsistieron más allá del propio proyecto. Pero claro, a partir de una mediación digital. Eugenio Tiseli colaboró con esos proyectos de Antonio Abad y llevó a cabo esto en 2012 en un pueblo de Oaxaca, en Santa María Tlahuito.
Oaxaca es un estado que tiene mucha migración. Hay poblaciones en las que básicamente solamente quedan niños muy chiquitos y mujeres. ¿Por qué? Porque han migrado a Estados Unidos. Conocen ustedes perfectamente bien esa situación. Entonces, lo que se dio cuenta Tiseli, bueno, no hay que ser un genio para eso, es que en realidad se estaban perdiendo el conocimiento sobre el saber agrario local. Sobre la milpa, sobre los ciclos de cultivo. Entonces lo que hizo fue producir, porque los chavos más jóvenes que todavía no se habían ido sí usaban el teléfono, pero se iban a trabajar a la ciudad. Lo que hizo fue producir un proyecto que se llama Los Ojos de la Milpa, que es esta página donde lo que articuló fue un lugar de encuentro entre comunidades de saber tradicionales, vamos a decir así, de las personas mayores, de los adultos mayores y de los jóvenes. Entonces lo que hizo fue, híjole, digitalizar la milpa. En realidad generó una comunidad de saber que enrolaba a la milpa, a los chavos que no les interesaba lo que tenían que contarles los abuelos, a los abuelos que encontraron una manera de volcar formas de saber, entonces lo que articularon fue una comunidad de saber autogestiva, muy interesante. Es decir, lo que aparece aquí es cómo una mediación digital puede articular unos modos de saber y de subsistencia de eso, no, porque el proyecto continuó una vez que Tiseli se fue, que subsiste y que combina y articula a través de un objeto frontera como el dispositivo digital una comunidad de práctica. Sí, les muestro un par de ejemplos más y vamos a un receso. Quizá, probablemente el más exitoso de todos esos proyectos sea el papel que jugó las mediaciones digitales en el EZLN. El EZLN es básicamente su efectividad política, es su efectividad estética, mediática. Es una guerrilla que no pegó un tiro, en realidad. Es decir, su éxito fue mediático, ¿no? Y en eso es muy interesante porque el año pasado, en 2017, planteaban esta convocatoria de arte, resistencia y rebeldía en la red, pero para artistas. Es decir, ya había como una indistinción entre el activismo, me parecía interesante porque tenía esta dimensión de colaboración activista, ¿sí?, que no era necesariamente, o no pasaba necesariamente por la estetización, sino por la producción de comunidad. Hay un proyecto que seguramente conozcan del 98 que se llamó Electronic Disturbance Theater, que puso en marcha una app, un dispositivo en respuesta a la matanza de Acteal, que para producir una suerte, ellos lo llaman el primer sit-in, la primera manifestación digital. Lo que hicieron fue generar una plataforma a través de la cual bombardeaban, eso ya es muy habitual ahorita, pero entonces no, bombardeaban la página de la Bolsa de Frankfurt, de la Presidencia de la República Mexicana y del Pentágono. Y las bloquearon. Entonces lo que me parece interesante aquí es cómo un dispositivo de mediación podía articular la acción de sujetos dispersos que momentáneamente quedaban articulados y tenían un impacto sobre ciertos ámbitos inmediatos, vamos a decir así. Y era una protesta ligada al EZLN, en realidad. Entonces, lo que me parece interesante aquí es que el EZLN y el imaginario digital que puso en marcha activó formas que luego se articularon de un modo muy efectivo en protestas como la de Seattle en 1999. Es decir, creo que lo que el EZLN hizo imaginable, piensen que el EZLN en su dimensión digital viene después de la caída del muro, en algo que algunos teóricos han descrito como una situación pospolítica. ¿En qué sentido pospolítica? En el que no eran los partidos políticos los que iban a articular las demandas sociales. Y lo saben muy bien ustedes por 2015 y lo que pasó aquí en 2015. En realidad se canalizó de una manera transversal. Es decir, el EZLN sirvió para canalizar demandas que venían desde los indígenas a los ecologistas, pasando por las izquierdas decepcionadas, al Partido Comunista Mexicano, a intelectuales citadinos ¿no?, de alto standing, lo que llaman la gauche caviar, ¿no?, la izquierda caviar. Es decir, funcionó como un dispositivo transversal. Eso es lo que pasó en las protestas de Seattle del 99. Es decir, lo que produjo fue la capacidad de articular un conjunto de demandas dispersas que ningún partido político tenía la capacidad de articular. No podía. O sea, en Seattle se reunían, insisto, desde ecologistas a feministas, con demandas muy distintas en realidad. ¿Es el postestructuralismo en esencia?
Bueno, no sé, pues, estructuralismo en esencia parece una contradicción, ¿no? Porque el postestructuralismo va precisamente contra la idea de que no hay una esencia. Es decir, porque lo que presuponían los partidos políticos es que había una identidad y que te interpelaba porque eras o guatemalteco, o comunista, u obrero. Y con lo que nos encontramos con el experimento del EZLN en ese entramado digital, lo que inaugura es una práctica de reunión de voluntades políticas post-identitarias. Insisto, eso va desde ahí a Seattle a Yo Soy 132. O sea, el éxito de Yo Soy 132 fue precisamente aglutinar como una iniciativa que parte de la red y que se dispersa luego, disemina en realidad el significante flotante que es un significante vacío, permite aglutinar desde una taquería al vino, a condones, a una estación del metro, quiero decir, se dan algo que un partido tradicional no podía articular. Pero no son muy fugaces, digamos, hay unos críticos que están haciendo esa observación de fugaces, pero como no tienen un planteamiento de destruir a base de la economía política, no tocan la estructura. El marxismo tradicional se queja de eso, efectivamente, es decir, dice que lo que tienen que poner en marcha es una estrategia de tomar el poder. Lo que posiciones postmarxistas como la de Ernesto Laclau o como la de John Holloway abogarían es, bueno, en realidad la política es el acontecimiento. Claro, ahí podrían ustedes decir, sí, bueno, pero ahí lo que ocurre posteriormente es la capitalización y el desencanto, ¿no? Lo que pasa aquí después de 2015, o lo que pasa después de 132, que algunos de los activistas acaban inscritos en realidad en partidos políticos. Bueno, en España hay algo particular, porque el resultado muy tardíamente de es que es lo que pasa en 2012. ¿No? O sea, desde las manifestaciones estudiantiles en Chile, ¿no? a los indignados en Madrid, al Occupy Movement también, ¿no? Es decir, hay una suerte de transversalidad en esa articulación, pero a donde voy es que en todos estos casos, dejemos de lado su efectividad política o no, que no es un asunto menor, es que lo que hace esa articulación posible, esa articulación postidentitaria de una comunidad de actores, es la mediación digital. Es inimaginable sin la mediación digital. ¿Sí? Vamos a dejarlo acá, porque les quería mostrar un par de... Bueno, les muestro estos dos últimos casos, que el rancho electrónico es un hacker space en el DF, que son talleres, es muy interesante porque es un espacio autogestivo, donde hay talleres sobre software libre, sobre programación abierta, sobre talleres de autodefensa feminista, sobre... ¿sí? Es decir, pero lo que es interesante es cómo funciona el colectivo. El colectivo está mediado electrónicamente, está disperso en todo el país, pero las formas de toma de decisiones son asamblearias. Es decir, lo que hacen es poner en práctica, es decir, no se trata de hacer un taller, sino de cómo haces el taller. Y eso tiene que ver con un proceso que lo que consolida es la propia lógica de funcionamiento del proyecto. ¿Me explico? O sea, que el objetivo fundamental de Rancho Electrónico no es proveer talleres o hacer una editorial, porque tienen una editorial libre, no, es producir sociabilidad, producir el propio proyecto de Rancho Electrónico. Lo mismo que pasa con esto, con Laboratorio de Interconectividades, ¿no? Es muy interesante, en México hay toda una iniciativa, y luego quizás podemos volver sobre eso, ligada precisamente a movimientos feministas y redes, y el trabajo en red digital. ¿Sí? Pero, ¿tienen reflexiones o preguntas? Si quieren, vamos a hacer un descanso, volvemos en 15 minutos y retomamos a ir. ¿Sí? Volvemos a las 12, ¿les parece? ¿Sale?